Formas digitales. En este día vamos a presentar una nota de prensa, la cual podemos comenzar de la siguiente manera. La Alcaldía de San Francisco de Macorís presenta en rueda de prensa un estado de situación tras la denuncia de la regidora Abril Antonio sobre supuesto cobro irregular de cheque iniciado en la gestión anterior y que, según ella, beneficiarios de la misma tenían 4 años de fallecido y aún así estaba en la nómina y seguía cobrando. En ese sentido, el departamento jurídico, presidido por quien les habla, conjuntamente con la licenciada Daniela Saldívar, tenemos a bien expresar lo siguiente. Primero, el señor Rafael Ulloa, mencionado por la honorable sala, regidora de la sala capitular de San Francisco de Macorís, debemos aclarar que no se encuentra en una nómina como empleado, sino en una nómina de ayuda, nómina de subvención, la cual se debe a que estos empleados que se enfermaron trabajando en este ayuntamiento se les protege a nivel de salud, sacándole un seguro, por lo que esto obliga a incluirlos en la TCS, se le hace un descuento correspondiente. Es por esto que la ayuda se le refleja por un monto de 3.300 pesos y en la nómina de la vida aparece con 5.000 pesos. En el año 2021, el señor Ulloa, en compañía de su hijo, el señor Cristino Ventura de la Cruz, popularmente Sandy, autorizó por medio de un papel escrito a mano que su hijo Sandy retirara los cheques correspondientes debido a que su estado de salud le impedía movilizarse. Desde ese momento, los cheques fueron entregados al señor Cristino Ventura de la Cruz, Sandy, el cual siguió cobrando sin depositar hasta el momento ni él ni su familia el acta de defunción del fallecimiento de su padre, señor Rafael Ventura Ulloa, por lo que suponemos que al no darse por entregado la gestión anterior, siguió entregándoles mensualmente los cheques correspondientes. Al llegar la presente gestión, encabezada por el licenciado Antonio Díaz Paulino Alex, el 24 de abril del año 2024, se inició un proceso de levantamiento de nóminas y pagos presenciales para detectar cualquier irregularidad al respecto que existiere en las diferentes nóminas de este ayuntamiento. Al pasar 3 meses de gestión, detectamos varias irregularidades, entre ellas que el señor Rafael Ventura Ulloa había dejado un poder escrito totalmente informal, con solo copia de su cédula y de su hijo, en un escrito a mano sin fortaleza jurídica. Es por esto que solicitamos a todas las personas con problemas de salud que no podían venir a buscar sus cheques, que hicieran un poder formal con su firma, apoderando a quien recibiera los pagos mensualmente. Esto impidió que el hijo del beneficiario, Cristino Ventura de la Cruz, Sandy, continuara con la misma práctica de retirar los cheques hasta que trajera el poder que solicitamos como protocolo a cada beneficiario con una condición de salud. A partir de la implementación de esta disposición, el señor Cristino Ventura de la Cruz dejó de retirar los cheques correspondientes, por lo que los mismos fueron debidamente reversados y reintegrados a las cuentas del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Ahí tenemos anexo copia de los cheques en original. Esto demuestra que esta gestión es y seguirá siendo celosa, guardián del dinero del pueblo, que aún engañando de buena fe a la gestión anterior, esas personas anteriormente ya mencionadas, nosotros pusimos los candados y de esta forma, casi a 1 año y medio después de esta gestión solucionar dicha irregularidad, es que llega esta denuncia de la regidora Abril Antonio a través de la misma persona que cobraba los cheques, sorprendiéndola al ofrecerle la información que ella pensó que conocía y que estamos aclarando con las pruebas pertinentes y apegadas a la verdad. Este ayuntamiento quiere dejar claro que es un acto de mala fe cobrar en nombre de otra persona habiendo fallecido, pero además es un delito penal contra el Estado tipificado como estafa y falsedad de escritura. Decimos esto porque también queremos informar que hemos pedido una certificación a la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís sobre el fallecimiento del señor Rafael Ventura Ulloa y nos informaron que el mismo no ha sido declarado en esta oficialía, ni por sus familiares ni por ninguna otra persona, lo cual deja claro que
si no está oficialmente certificado su fallecimiento, para la institución pública, esta persona sigue viva. Por lo que exhortamos a los familiares que cumplan con el debido proceso que la ley establece para tales fines. Finalmente, queremos dejar establecido que no por casualidad este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís sea posicionado en el número 1 del ranking general y el ranking municipal de República Dominicana. Bueno, ahí tienen ustedes la versión del personal del ayuntamiento. Ahí tienen ustedes a la encargada de la nómina, la señora Neira, y al jurídico. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar conmigo. Yo tengo hoy dos historias que nosotros la tratamos aquí en mi comentario y que han resultado parecidas a lo que nosotros planteamos. En esta primera historia que yo le estoy pasando aquí, le estoy pasando el aclarando, por decirlo así, que le ha hecho el personal del ayuntamiento municipal a la regidora Avril Antonio. Si ustedes, los que vieron el programa, recuerdan bien, nosotros planteamos que tanto la regidora Avril Antonio, el regidor Rafael Díaz y también el regidor Fermín Sánchez, que están haciendo su trabajo de fiscalización. Sin embargo, deben tener mucho cuidado con lo que es el apasionamiento o el intento por desacreditar o satanizar la gestión del actual alcalde, Antonio Díaz Paulino Alex. Según esta versión, según lo que nosotros escuchamos que habló el jurídico del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, el que tenía el problema, según esto, no estoy diciendo que sea así, pero es lo más probable, quien tenía el problema en relación a esos cheques, a esa emisión de cheques, era precisamente el hijo del señor Ventura, en el sentido de que Sandy, como le dicen en la calle, él en la gestión de Siquio Mejía de la Rosa estaba cobrando estos cheques. Todo sucede porque el señor tenía problemas de salud y se le entregó los cheques de ayuda, como aclaran ellos ahí. El señor se murió, pero no se informó en la gestión de Siquio Mejía de la Rosa que se había muerto el señor en el protocolo que hay que seguir en estos aspectos de nóminas y nombramientos y esas cosas. También dice el jurídico que el señor no era formalmente empleado del ayuntamiento. Según dice el jurídico ahí, que ustedes lo escucharon, el señor Sandy, que es el hijo del señor Ventura, siguió cobrando después del deceso de su padre, siguió cobrando y no se informó de la muerte del fallecido, del señor. Y eso, yo no sé si aquí tiene régimen de consecuencias, pero ustedes saben que en términos de lo que es precisamente el asunto del sistema de seguridad social, ayudas sociales y una serie de elementos, aquí la gente se muere una persona y no le informan a esos departamentos.
Hay mucha gente inclusive que está cobrando en áreas como la seguridad social por gente muerta. Y eso no ha sucedido solamente aquí, eso sucede en Estados Unidos, por ejemplo. En esta administración de Donald Trump se han encontrado miles, millones de personas que no solamente estaban cobrando el seguro social, sino que votaban. En un caso de una familia que hasta el perro votó. Entonces, estas son anomalías sistemáticas que se dan en todas partes. Tanto Rafael Díaz Fambós, la señora Elbrit y del Partido de la Liberación Dominicana también Fermín Sánchez, el licenciado Fermín Sánchez. Me parece, y yo lo reitero otra vez, que ellos quieren hacer su trabajo, pero también están muy apasionados en tratar de dejar al alcalde Antonio Díaz Paulino y al PRM, que de hecho ya es tan feo. No digo el alcalde, porque el alcalde está haciendo su trabajo. Y yo vi en un programa pasado que precisamente a mí me extrañaba esto, y por eso dije lo que dije en el programa, quién lo vio, porque yo sé que Alex Díaz se cuida bastante. Y precisamente el documento presentado por el jurídico contiene lo que se hizo con esos cheques. Según lo que él plantea, en la última auditoría que se hizo en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, que todavía hay una gran cantidad de cheques retenidos y que inclusive alguien intentó asquerosear la prensa de San Francisco de Macorís. Me acuerdo yo en una página ahí de una página de esas lugares que hay aquí, queriendo, publicando la lista de las personas que alguna vez hemos tenido contrato en el ayuntamiento municipal, contratos por compras y contrataciones, que son contratos avalados por el Estado, por cualquier gobierno. Pues nosotros los que trabajamos prensa, somos proveedores del Estado, no del PRM, sata de idiotas, sino del Estado. Y pagamos nuestro RNC igual que cualquier comerciante. Y a nosotros por publicidad se nos descuenta el monto del Producto Interno Bruto, del PIB que nosotros tenemos que pagar, que es el 18%, y nosotros lo pagamos. Por cada peso que a mí me pague cualquier institución privada o pública por una factura que yo lleve bajo un contrato establecido, yo tengo que entregarle al Estado por cada peso 18 centavos. Y hubo una sarta de idiotas que pretendieron, porque la cuestión es tratar de hacerle daño al alcalde. Pero ¿qué pasa? Alex Díaz, y por eso yo no puedo venir a decir aquí que Alex es un ladrón o que Alex Díaz se está cuidando demasiado, porque él entiende lo que le pasó a Félix Rodríguez, que fue precisamente su personal que lo metió al medio. Entonces Alex no va a coger esos ganchos. Y por eso Alex pide una auditoría a cada rato. Y en la auditoría que se realizó en el ayuntamiento, en la última auditoría, se detectaron y se bloquearon, él lo dijo ahí,
se bloquearon una serie de cheques que estaban saliendo sin tener destinatario. Ustedes lo escucharon ahí, esos cheques se bloquearon y se devolvieron a la reserva del ayuntamiento, que es lo correcto. O sea, eso no se lo quedó Ale, ni se lo quedó el personal. Aunque sí, yo le dije en el programa pasado que hice en relación a esto, que en el ayuntamiento municipal sí había irregularidades y anomalías que no eran de ahora. Y el jurídico me da la razón cuando yo le dije a él, cuando yo decía en el programa, que esos casos habían sido heredados en la gestión de Alex, que no pertenecían. Óyeme, en la gestión de Alex va a ser muy difícil que nosotros veamos anomalías de esta índole. En esta primera historia que yo le estoy desglosando, hay que ver entonces los factores que inciden. Sandy cobraba ese cheque mientras estuvo sitio, porque ese personal no recibió, no porque ellos no, que no recibió, porque el protocolo establece que cuando se muere una persona se tiene que entregar un acta de defunción, y aunque el señor tenía el acta de defunción en el cementerio municipal, porque está ahí, y aunque el señor en su cédula en la Junta Central Electoral dice fallecido, sin embargo, no necesariamente los jefes departamentales de una institución cualquiera, no solamente el ayuntamiento, tengan en conocimiento el fallecimiento de una persona, o en este caso que la persona tenía una licencia médica y que le había entregado un poder a Sandy para que Sandy fuera a cobrar por él, y en la gestión de sitio a lo mejor siguieron dándole cheque porque no le entregaron el acta de defunción. Entonces esos cheques seguían saliendo. Eso es un fallo técnico que no es culpa del personal del ayuntamiento. El que tenía que informar eso era Sandy, y no lo informó y siguió cobrando ese cheque. ¿Qué pasa con Sandy? Vamos a ver la figura de Sandy. Sandy es, me parece que es de la Fuerza del Pueblo, igual que la regidora. Y posiblemente Sandy fue y se quejó con ella, y ella vio una oportunidad, pero cometió el error, vuelvo y reitero, de confiar en un compañerito de lo de ella y en no ir a averiguar cómo era el asunto antes de. Sandy posiblemente le sacó cheque que había cobrado, tenían la prueba de antiguos cheques que habían cobrado y esas cosas, pero eso no era el aval. Eso no era el aval. Que tenía cheque que lo cobró en tal día, pero eso es lo que, inclusive eso es lo que compromete a Sandy, porque estaba tomando un dinero del Estado que no le correspondía. Entonces por eso mi consejo a estos tres regidores es que antes de ellos realizar una acción como la que nosotros vimos aquí, ellos tienen que buscar la manera de tener todos los elementos para no cometer tal disparate, y poner un nuevo, como lo acaba de poner la regidora Abril Antonio en este caso. Primer caso. Vamos al segundo caso. Ustedes se acuerdan
que también yo realicé un programa que tenía la ley portada en esos días, no lo pude hacer en este estudio, sobre lo que estaba sucediendo precisamente en el partido PHD, Partido Humanista Dominicano. Había una situación, fueron al Tribunal Constitucional, vamos a ver, y en el Tribunal Constitucional se acogió una demanda de referimiento, ¿dónde ponerse lo viendo? Yo tengo medio ciego, todavía no tengo que estar molestando, para que ustedes lo puedan, para que ustedes escuchen. El Tribunal Superior Electoral acogió una demanda en referimiento presentada por el presidente del Partido Humanista Dominicano, PHD, Ramón Emilio Boris, y ordenó el levantamiento del embargo que afectaba las cuentas bancarias de la organización política. Mediante su dispositivo de ordenanza, Tribunal Superior Electoral 006-2026, la Alta Corte dispuso la liberación inmediata de los fondos depositados en las cuentas nacionales del partido, las cuales habían sido objeto de embargo a raíz de acciones promovidas por varios dirigentes de la entidad, en lo que se encuentran el Éxodo Paula Liranzo y William Burgos Bonilla. Eso me dijo Calambón. Asimismo, el Tribunal Superior Electoral rechazó un medio de inadmisión planteado por los demandados y reconoció la legitimidad de Ramón Emilio Boris como presidente del Partido Humanista Dominicano, al establecer que el mandato de las autoridades partidarias solo cesa cuando una convención nacional disponga formalmente su sustitución. La sentencia representa un importante respaldo institucional para la actual dirección del partido, garantiza la continuidad de sus operaciones administrativas y financieras, al tiempo que reafirma la validez de las autoridades vigentes en la organización política. Ustedes se acuerdan que los otros días yo hablé de esto, y también ustedes recordarán que hubo acciones de denuncias en relación al actual presidente Emilio Boris. Denuncia que nosotros vimos en medios que nosotros respetamos como la entera fuente de Bolívar Santos. Nosotros no cuestionamos esos señalamientos, pero sí dudábamos que Emilio Boris, conociéndolo nosotros a sabiendas de su capacidad, de que es un hombre que es, como quien dice, quien comanda la tropa del Partido Humanista Dominicano, que además de eso es una persona que tiene que mostrar como los 100 y pico de pisos que él realizó cuando era regidor, que inclusive era regidor honorífico, porque Emilio Boris era regidor honorífico, y que fue el hombre que destacó aquí en San Francisco de Macorís al Partido Humanista Dominicano en sus acciones. A nosotros nos pareció extraño. Nosotros le dijimos a ustedes que en el Éxodo Paula en el 2010 se habían gastado, supimos que se gastaron unos 7 millones de pesos en su campaña, y que él fue a la televisión a enrostrarle a la gente que no había votado por él algo muy
antidemocrático, pero nos dicen también que que él encontró personalmente a los líderes de organización de la iglesia y esas cosas que no votaron por él. Salió en unos 7 millones su campaña y quedó por debajo de este muchacho Ramón Rodríguez, que sacó por lo menos 500 votos más. Mala suerte, pero el pueblo no votó por él. Estas acusaciones alegres, como en el anterior caso que yo le presenté a ustedes, deben cesar. Usted no puede, por intereses mezquinos, crear situaciones que después le vayan a perjudicar a usted mismo. Ahora mismo ya el Partido Humanista Dominicano puede usar sus cuentas. Espero que milite, como antes me usaba de videógrafo, cuando iba a hacer una actividad, que me siga usando de videógrafo, porque ya puede pagarlo, porque para eso es que la Junta Central Electoral le da dinero, y para eso son las cuentas de los partidos. Y nosotros lo que le trabajamos a políticos, yo no le trabajo a políticos por preferencia política, sino yo le trabajo, yo le he trabajado al PLD, le he trabajado al PRM, le he trabajado a ellos, al Partido Humanista Dominicano, le he trabajado a la Fuerza Nacional Progresista, le he trabajado a la Fuerza del Pueblo, le he trabajado a muchísima gente, y todos los líderes que me conocen lo saben. Mi trabajo no tiene que ver con, yo le hago un trabajo de comunicación a los partidos, cualquier partido, no tengo que ver, y anuncio a cualquier partido también aquí en este programa, no tengo problema con eso, pero es bueno que se tenga cuidado. Ahí viene una ley mordaza, que de eso que yo iba a hablar hoy, pero lo voy a dejar para mañana. Cuando yo vi esta noticia, estas dos noticias, yo quise hablar de ella, porque yo había señalado en cada uno de los dos casos los elementos por los cuales ninguno de los dos casos iba a tener base jurídica, en el sentido de que inventarse cosas, por ejemplo en este caso de Emilio Gómez, es un error. Si usted no tiene con qué probar, y por eso que vuelvo y reitero, a mí ninguna ley mordaza me va a callar, porque para yo señalar, y si yo veo a un político robando, yo lo grabo y lo subo, y yo quiero ver qué ley me va a condenar a mí por yo subir una falta en contra del pueblo. Yo quiero ver eso. Entonces, en tal sentido, me parece que tanto los políticos como todo el mundo, como en el primer caso, Sandy, el hecho de que tú tengas una preferencia política y que tú quieras, que tú hagas oposición y tú quieras perjudicar a alguien, antes de tú desarrollar un perjuicio en contra de un ciudadano y crear difamaciones, se debe tener una base jurídica concreta, sólida, porque en el caso anterior Sandy tenía posiblemente los pagaré de los cheques que él había cobrado, pero eso no es prueba. Porque tuve fallo, eso no es prueba.
Eso es lo que prueba que tú estabas cobrando un cheque de una persona muerta, o sea que ya no te correspondía cobrar. Y en este caso, a mí me parece que el egocentrismo del Éxodo Paula lo afecta profundamente. Y es que, como yo le dije en el programa que yo le dediqué al PhD, el Éxodo Paula, creador de ese partido, gerente de ese partido, sin embargo, no tenía ni tiene la masa de ese partido. Y en tal sentido, quien comandaba la masa era precisamente Emilio Boris, porque era el que andaba en los barrios arreglando pisitos y haciendo cosas. De sido Paula. Por ejemplo, Emilio me contrataba a mí. Jason, necesito que me grabes y me edite una convención. Es un trabajo de promoción para el partido. En Santo Domingo siempre observé la estructura y la... Miren que yo me acuerdo que el PRM, antes de ser PRD, a mí me contrataron varias veces para yo ir a hacer también trabajo de grabación. Y a mí no me gusta grabarle al PRM por una razón muy simple, que tiene un burro, un animal, un burro de 2 patas, que cuando usted está haciendo su trabajo, ellos quieren quitarlo del sitio, y quítate de ahí, y esto, y yo, oye, son animales, bestias, sobre todo Hipólito Mejía, tienen unas bestias como él. A mí no me gusta grabarle a esa gente. Pero en el caso de partidos como el Humanista Dominicano, la estructura del partido, ellos te organizan bien, que mira, tú vas a grabar aquí o vas a hacer esto. Yo he trabajado a ese partido, he trabajado al de Guillermo Moreno, el chino es muy bueno trabajar con el chino sabe tratar al empleado, al trabajador. Emilio Boris también sabe tratar al trabajador. Cristino Rodríguez, ni se diga, es una seda. ¿Quién más yo le trabajo? A esta muchacha que fue vicealcaldesa con el PLD, querida amiga, no me acuerdo el nombre ahora. No, son personas que dan gusto de trabajar, porque en el caso mío yo lo que hago es que voy a grabar eventos y por eso a mí me pagan. Ese es un trabajo que yo hago. Pero Jason ahora en el PLD me dieron a lo mejor grabando a Milady Núñez en su campaña. Milady Núñez me pagaba. Fátima Roque era la que yo quería decir ahorita, mi querida amiga. Fátima Roque es una maravilla trabajar con Fátima Roque, decente, con calidad, pero así mismo es Emilio Boris, pero así mismo es Cristino Rodríguez, pero así mismo es Guille Fernández. Eso es otro, yo trabajo con Guille y eso es lo más serio para mí. Entonces nosotros por eso tenemos conocimiento de causa de cada uno de los líderes de San Francisco de Macorís. Sabemos lo que no sirve y lo que sirve. Y yo no tengo ningún problema aquí de decir lo que sirve y lo que no sirve, sin importar la parcela política que sea. Y Emilio Boris del Partido Humanista Dominicano es una persona estructurada con una capacidad fuera de contexto en relación a lo que es la organización y estructuración y proyectos que ha presentado este señor. Si Danilo Medina no hubiera hecho el show que hizo con Taiwán, aquí la zona franca de San Francisco de Macorís, que es un proyecto que tenía Emilio Boris, esa zona franca tuviera abierta y hubiera miles de jóvenes cobrando dinero, porque Taiwán iba a traer para acá
¿cómo se llama? Áreas de trabajo que iban a dar muchísimo empleo, pero Domingo Medina puso el ambón de los chinos que no dan la hora y por eso se jodió de eso. Pero Domingo Gori tenía ese proyecto y estaba a punto de cuajar cuando Domingo Medina metió la pata. Sépanlo. Y por eso yo digo que me pareció extraño ver a una persona que es de lo que más organiza como Domingo Gori que le estuvieran haciendo este cambalache. Pero ya, amiguito, ya tú tienes otra vez tus cuentas abiertas. Yo te deseo éxito y a mí me parece que tú vas a hacer crecer el partido, porque el partido se había disminuido un poco y es precisamente por la apatía de la organización de los dirigentes antiguos que tenían, que aunque tienen su mérito, pero no tienen la capacidad, el desarrollo ni la dinámica que presentó Emilio Gómez en este partido. Bueno, ahí tienen ustedes dos historias que nosotros le contamos y que precisamente va a ser como nosotros lo dijimos. En tal sentido, yo no tengo más nada que decirle. Vamos a hablar pronto del asunto de la ley Mordaza, el error que va a cometer el Partido Revolucionario Moderno, y en el próximo programa yo les voy a decir por qué. Ese va a ser el programa de hoy, pero yo no podía dejar pasar estas dos cosas que yo vi en San Francisco de Macorís. Nada, amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Yo soy Héctor Jason y ahí nos vemos en un próximo comentario. Bye bye.